Hola Erika, hola Maricel, espero estén muy bien. Disculpen los estragos, ha sido verdaderamente complicado poder volver a grabar. El mayor problema era mi conexión debido a que en sí era buena, o sea, sí puedo mandar correos, sí puedo descargar cosas, pero es inestable. Entonces, cuando yo estaba intentando grabar, simplemente a la mitad de cada grabación me parecía que se había interrumpido, digamos, el compartir pantalla y tenía que volver a empezar, así desde el domingo. Entonces ha sido verdaderamente un problema. Se supone ya quedó, como se lo comenté ayer a la maestra, espero todo esté en orden y digo, bueno, sin más. Claramente al estar subiendo esta clase el miércoles, como tenemos una clase en unas horas, vamos a ver el tema, ¿no? Es más bien, esta clase que estoy grabando les va a servir a ustedes como repaso de lo que veamos hoy en unas horas, porque no espero que lo vean antes de, o sea, vaya, sería completamente inconsistente de mi parte, esperar que ustedes lo vean antes de y seguir con el tema, ¿no? Entonces va a haber esa modificación, igual yo la incluiré en el plan de estudios, pero que sepan que por ahí va la cosa. Eh, y bueno, comencemos. Hoy lo que vamos a ver es un tema aún así introductorio, por eso me traigo tranquilo, que son los ángulos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los ángulos se pueden definir como, digamos, la medición del espacio entre dos rectas. Entonces, el ángulo, lo voy a poner en un color distinto. Bueno, no se está poniendo bonito el medio círculo, pero el ángulo me va a medir este espacio entre estas dos rectas. También no tienen que ser, digamos, puede ser así. Y me mide el espacio entre estas dos rectas. Vaya, varía entre tipos de ángulo, entre tipos de recta, todo, ¿no? Hay varias combinaciones. El punto es que a esto se le asigna un valor, un número, y esto también. Y eso así se miden estas separaciones. Ahora, los ángulos van de 0 a 360 y se representan con un circulito arriba, que ese es el símbolo de grados. Grados en, bueno, sí, no grados en general. Si lo ven en Celsius y en Fahrenheit, también a eso es a lo que se refiere. Ese circulito significa grados. Específicamente estos son grados geométricos, no grados de temperatura, pero se utiliza el mismo círculo. ¿Cómo sabemos cuánto mide cada uno? Bueno, hay dos maneras. La primera, más fácil, es que nosotros sabemos que un círculo, digamos, aquí pongo una flecha y lo voy a mover más hacia abajo, son 360 grados. Entonces, digamos, vean cómo lo voy a dibujar. Si yo tengo una recta, en este punto, estas dos rectas intersectan y ese es su ángulo, este, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo tomo esta recta y la giro hasta que quede sobre sí misma? Digo, digamos, no está girando teniendo el mismo tamaño, porque el programa no me lo permite, pero hago esto. Entonces, cuando estaba aquí, era esto. ¿Qué pasa si lo recorro acá? Pues se sigue midiendo, ¿no? Y aquí yo sé, porque se completa el círculo, que la distancia entre ellos son 360 grados. Es decir, cuando esta separación me hace 360, yo sé que es un círculo completo. O sea, yo sé que la única manera es que sea una línea sobre la otra línea. Esa es la única manera de que sean 360. Pero ya sabiendo esto, bueno, y la otra manera de medirlo es con un instrumento que se llama un transbordador. Luego les enseñaré unas fotos, probablemente en la clase de hoy.
pero no lo vamos a estar utilizando porque tendría que estar yo ahí con ustedes. Pero no importa. Nosotros ya sabemos que un círculo es 360. Entonces ya podemos hacer varias divisiones con respecto a, permítanme, quiero nomás hacer, ahí está, un círculo de radio 2. Yo ya puedo hacer varias divisiones para saber qué está pasando, ¿no? Yo puedo dividir, y permítanme para poner, yo puedo dividir mi círculo y saber cuánto va a ser cada parte. Entonces, si el círculo completo son 360, pues la mitad, es decir, cuando algo recorre esto, son 180. La única manera de que pase eso es que mis dos rectas vayan dentro de la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a ponerle un color separado, nada más para que vean cómo es esto, lo voy a poner en gris. Entonces aquí yo tengo dos rectas, están una al lado de la otra, siguen la misma línea, entonces van a ser 180 grados entre ambas. ¿Qué pasa si es la mitad? Bueno, la mitad, un cuarto, es decir, solo es este espacio. Bueno, pues para que es eso tienen que ser una línea recta y una línea recta, y el ángulo entre ellos es este. Y son 90. ¿Por qué? Porque 360 entre 2, 180. Y aquí ya lo vemos. Pero luego 180 entre 2 o 360 entre 4, 90. Aquí ya lo vemos. Entonces ya podemos ver cómo son estas pequeñas subdivisiones. Y así ya sabemos más o menos cómo se van comportando los ángulos. Ahora, no siempre van a tener una división perfecta de un círculo. A veces van a ser mucho más grandes, mucho más pequeños, no importa. Veamos cómo se comportan y cómo se llaman estos tipos de ángulos. Vamos a ir de menos a más. El primer tipo de ángulo permítanme, perdón, tengo que reacomodar esto. Pero bueno, el primer tipo de ángulo es el agudo. ¿Por qué agudo? Bueno, la verdad no sé, pero su característica principal es que es menor de entrada, tiene que ser menor a 90, es decir, lo voy a mostrar y aquí por favor vean porque se va a mover en la pantalla. Este es uno de 90, ¿ok? Este es el recto. Tiene que ser menor a eso. O sea, si esto es más, tiene que ser menor, ¿ok? ¿Y qué apertura tienen los ángulos agudos? Bueno, perdón. Siempre su número, bueno, sus grados van a ser menores a 90. Lo voy a escribir al revés, nomás para que se lea. Son menores a 90 y mayores a 0. Entonces esta lo puedo pasar hasta acá o lo puedo poner justo antes de. Seguiría siendo un ángulo agudo. Luego van unos que ya vimos, que son los ángulos rectos. El ángulo recto, como ya vimos, siempre mide 90, porque es justo el cuarto de círculo. Y como es tan importante para saber cuánto miden las cosas o cómo es, tiene una manera de representarse muy específica. Esta es que se representa con un medio cuadrado, por así decirlo. En vez de poner el medio círculo, que va en cualquier otro ángulo, se pone un como medio cuadrado. ¿Por qué? Porque así podemos nosotros distinguir y saber cuando algo tiene un valor exacto. Entonces es importante que lo estemos considerando. Después van los ángulos obtusos. ¿Cómo son los ángulos obtusos? Bueno, fíjate, van a tener esta forma y su valor va a ser
menores a, espera, menores a 180 y mayores a 90. Y el ángulo es este. Entonces ya vimos que pasó el ángulo recto, pero todavía no llega a ser este medio círculo o un círculo completo. Perdón, estoy nomás revisando. Estoy revisando para no inventarles un nombre. Sí, correcto, perfecto. El obtuso, bueno, voy a poner los nombres. Claro, perdón, no los estoy escribiendo. Agudo, recto, obtuso. Después va uno que igual ya vimos. Es el ángulo llano. Su nombre viene justamente de que es plano y su valor siempre es 180 grados. Específicamente no tiene una representación como el ángulo de 90, pero esto es porque es mucho más fácil, o sea, siempre que sea un ángulo llano, se va a representar como una línea recta. No hay mayor pierde en diagramas. En cambio, con el ángulo recto, por cómo se imprimen los libros, por cómo pasa todo esto, la convención es que se le ponga el medio cuadrado. Pero es mucho más fácil ver un llano. Después, voy a poner esto un poquito más abajo, nomás para no estorbar. Va el ángulo cóncavo. ¿Cómo es el ángulo cóncavo? Bueno, siguiendo la misma lógica, podemos ver que va a ser mayor a 180. Entonces va a ser menor de 360, pero mayor de 180. Entonces va a ser mayor al llano. Entonces ya pasamos por uno menor a 90, llegamos a 90 fijo. Ya pasamos por uno mayor de 90, pero menor de 180 y uno de 180 fijo. Y ahora ya pasamos por uno que pasa de nuevo en este periodo entre 180 y 360, hasta llegar finalmente al que también ya vimos, que son cuando dos rectas están pues una encima de la otra. Voy a dibujar solo. Estoy poniendo las dos, pero se va a ver como una porque no hay mucho que hacerle. Bueno, y aquí voy a poner el... En caso de que les mande esta nota, 180, 90 y acá 360. Pero este tipo de ángulo se llama completo. Completo justamente porque ya completa esta primera rotación, ¿no? Ya es el ángulo mayor, es el ángulo máximo posible. Entonces, por eso se le llama completo. Y siempre va a medir, cuando vean que es una recta una encima de otra, va a medir 360. Bueno, ahora, lo que quiero ver, ya habiendo visto los ángulos, vamos a ver un poco para qué sirven. Los ángulos, ya vimos, o sea, sirven para esta separación, pero también nos pueden ayudar a encontrar mediante Pitágoras, mediante todo, distintos largos, ¿no? ¿Qué largo tiene que tener algo para generar un ángulo de tanto con esta otra cosa? Para medir distancias también es muy importante. Muchas veces digo, y eso no lo vamos a ver, no se preocupen, pero los ángulos hasta nos permiten medir la fuerza que ejerce un campo electromagnético o el impulso que va a tener un péndulo, ¿no? Se usan para todo, la verdad, desde cosas muy simples como dibujos hasta problemas complicadísimos. Nosotros vamos a ir viendo y cómo se van aproximando. Ahora, un adelanto, los ángulos también se pueden medir en radianes. Esa es una unidad aparte, la vamos a ver en otra clase. Pero que sepan, en caso de que hayan oído ese término, los radianes también entran a jugar aquí. Y digo, es simplemente otra unidad, ¿no? Ya veremos cómo se comporta, cómo se cambia, pero veremos. Ahora, siguiendo con los ángulos.
¿Por qué nos sirven para dibujos? No vamos a ver los problemas, ahorita no vamos a ver radianes, pero también se mencionaron dibujos. ¿Cómo nos sirven? Bueno, eso es decir, hay dos reglas principales que se van a seguir. Obviamente un círculo tiene 360, ese ni lo voy a ver, pero quiero que vean que con los triángulos hay tres ángulos, ¿estamos de acuerdo? Los voy a poner en rojo, más para diferenciar. Hay tres ángulos, y si hacemos un cuadrado, hay tres ángulos, hay cuatro ángulos, perdón. Ahora, la regla es que en cualquier figura que se asemeje a un cuadrado, sus ángulos, o sea, por ejemplo, si yo llegara a deformar el cuadrado, o un rectángulo, digamos, no importa, porque la regla también aplica para un rectángulo, es cualquier figura que tenga estos cuatro lados. ¿No? Quiero que se... Bueno, esto lo voy a pasar después. Ay, esto lo voy a pasar después. Esto lo voy a subir. Entonces, en un cuadrado vemos que sí son cuatro ángulos por regla, pero son un ángulo muy específico, podemos ver. Justamente cada uno se podría considerar un cuarto de círculo, ¿no? O sea, este pedazo, porque son justo las dos líneas perpendiculares, ortogonales, vaya. Entonces, ¿qué digo? Para que una línea sea perpendicular a otra, tiene que ir justamente a 90 grados. Entonces, esto son dos líneas perpendiculares, para que sepan, para dejarlo ahí. Voy a poner acá, perpendiculares. Y lo voy a cambiar a azul, nada más para que veamos que es una nota. Entonces, ya vimos que son cuatro ángulos rectos. Y si nos fijamos en el rectángulo, pasa lo mismo. Perdón, es que tengo alarmas. Pero bueno, entonces, ¿cuánto es el total de nuestros ángulos? Bueno, pues tenemos 90 más 90 más 90 más 90. Esto es igual a 360 grados. Lo tenemos acá y lo tenemos acá. Cuatro ángulos rectos. Ahora, cuando nosotros deformamos un rectángulo, vemos que estos ángulos dejan de ser rectos. Se vuelven más grandes, ¿no? Si fueran rectos estarían acá y acá. Se vuelven más grandes. Pero estos se vuelven más chicos. Ahora, lo que resulta es que la proporción con la que uno se vuelve más grande es igual a la proporción con la que el otro se vuelve más chico. Entonces, resulta que igual acá tenemos un ángulo, voy a poner número 1 más número 2 más número 3 más número 4. Y todos estos igual me van a dar 360 grados, porque justo, o sea, digamos, aquí lo que tenemos, en otras palabras, se podría decir que es 90 menos el número 1. Bueno, voy a poner otro porque no es el mismo que
este, ¿ok? No es el mismo que ese. Entonces voy a poner 90 menos X, ¿no? Más 90 más X. Perdón, estoy teniendo problemas con que dibuje bien. Ahí está. Más 90 menos Y. Más 90 más Y. ¿Ok? ¿Por qué más Y menos X? No importa, Y y X son ciertos números que digamos, por ejemplo, acá, este se achicó X y este se alargó X, y este y este Y. Es un ejemplo, ¿no? O sea, no, pero a lo que voy es que aquí tenemos X menos X, 0. Y menos Y, 0. Entonces, si yo elimino esto y esto y esto y esto, me acaba dando 90 más 90 más 90, que es igual a 360. Entonces, todavía aquí vamos a tener 360 grados de la misma manera que aquí tenemos 360 grados, de la misma manera que aquí tenemos 360 grados. Lo cual está bastante chistoso. Y así funciona para todas las figuras de 4 lados que sigan la regla de que son una deformación de una de 4 rectos. Entonces, está bastante coqueto eso. Del lado de los triángulos, no son 360, son 180. La diferencia con los triángulos es que hay muchos tipos de triángulos. Entonces, por ejemplo, si fuera un triángulo equilátero, ¿qué significa eso? Que todos los lados tienen el mismo largo, que es más o menos este. Más o menos, no estamos seguros. Pero bueno, si son todos iguales, tiene sentido que todos sus ángulos sean iguales, porque son, o sea, es una receta que una línea de cierto largo con otra línea de cierto largo, ¿no? Hacen un ángulo. Pero esa receta se repite con todos los ángulos porque todos son una línea de cierto largo con otra línea de cierto largo. Entonces todos los ángulos son iguales. Entonces cada ángulo sería de 60, 60 y 60. Voy a poner el 180 dentro para ser un poco más claro. Pero, por ejemplo, también existe el triángulo isósceles. Triángulo isósceles es que la base es más chica que el largo o la altura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que estos dos ángulos van a ser mucho más grandes que el superior. Entonces, aquí sería como ejemplo, ¿no? No estoy seguro, lo tendría que medir, pero podrían ser 80, 80 y 20, más o menos. Esto es una exageración, pero es un ejemplo. También hay triángulos rectos, bueno, escalenos se les llama, que son justamente así. Entonces aquí incorporamos un ángulo de 90. ¿Eso que nos dice? Que la suma de estos otros dos tiene que ser 90 igual para llegar al 180. Entonces puede ser 45 y 45. Si se hace un poquito más deforme, puede ser, ¿cómo se llama? 30 y 50, ¿no? 30 y 60, perdón. Y va variando, vaya. Entonces, por cada tipo distinto de triángulo, va a haber una combinación distinta de ángulos, que no siguen una regla como esta que vimos, ¿no? De las deformaciones. Ahí simplemente se tiene que medir con la altura, con las reglas que vamos a estar viendo, pero así es como se va variando. Y bueno, por hoy es todo. Todavía lo vamos a volver a, bueno, si es que lo pueden ver antes de, que sería muy bueno, lo vamos a volver a ver a las 2. Si no, no pasa nada, fue un problema mío 100%, lo vamos a ver para retomarlo y esto le sirve como un repaso. Pero, obviamente, de nuevo, cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Espero estén muy bien.